Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español. Soy Verónica. Y yo soy Pedro. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Oye, Verónica, hoy quiero hablar de algo que me pasa todo el tiempo cuando hablo español. Dime, ¿qué te pasa? A veces siento que sueno como un robot, como si estuviera leyendo de un libro. No sé si me explico. Ah, sí, te entiendo perfectamente. Muchos estudiantes tienen ese problema. Hablan correctamente, pero suena muy formal, muy rígido. Exacto. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo sonar más natural, más amigable cuando hablas español. Y quiero preguntarles a ustedes, los que están escuchando, ¿les pasa lo mismo? ¿Sienten que suenan muy formales cuando hablan español? Déjennos un comentario. Buena pregunta, Pedro. Mira, lo primero que tengo que decir es que hablar de manera amigable no significa hablar mal o cometer errores. Significa hablar de forma relajada, natural. Claro. Es como la diferencia entre decir «Buenos días, señor. ¿Cómo está usted esta mañana?» y decir «Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?» Perfecto ejemplo. Las dos frases son correctas, pero la segunda suena mucho más cercana, más real. Entonces, empecemos con los saludos. Verónica, cuando tú saludas a un amigo en la calle, ¿qué dices? Pues digo, hola, ¿cómo estás? O ¿qué tal? O simplemente, hey, ¿qué onda? ¿Ven? Ya ahí hay algo importante. Verónica dijo «¿Qué onda?», que es una forma muy natural y relajada de saludar. Sí, pero cuidado. ¿Qué onda? Es muy informal. Con tu jefe tal vez no es la mejor opción. Tienes razón. Hay que leer el momento. Pero en general, con amigos, con familia, puede ser más informal. Déjame darte más ejemplos de saludos amigables. En lugar de decir buenos días todo el tiempo, puedes decir buen día o simplemente hola, ¿cómo amaneciste? Ah, me gusta esa. ¿Cómo amaneciste? Es muy natural. O también ¿cómo va todo? O ¿qué cuentas? Estas son formas muy comunes de saludar. ¿Y ustedes que nos escuchan? ¿Cómo saludan normalmente en español? ¿Usan estas expresiones? Cuéntenos en los comentarios qué dicen cuando saludan a alguien. Bueno, Pedro, ahora vamos con algo súper importante para sonar amigable. Las muletillas. Las muletillas. Esas palabritas que usamos todo el tiempo cuando hablamos. Exacto. En inglés dicen like o you know todo el tiempo. En español tenemos nuestras propias muletillas. Por ejemplo, Por ejemplo, pues, esta es probablemente la más común. Pues sí, pues no sé, pues la verdad. ah, sí, yo uso pues todo el tiempo. Pues mira, pues fíjate que... Otra muy común es o sea. La usamos para explicar algo o para conectar ideas. Dame un ejemplo. Fui al supermercado, pero estaba cerrado. O sea, tuve que ir a otro lugar. Perfecto. Y también está, ¿es que, verdad? Sí, es que la usamos mucho para dar explicaciones o excusas. No pude llegar temprano, es que había mucho tráfico. Esa es muy útil cuando llegas tarde. También tenemos bueno al inicio de una frase. Bueno, la verdad no estoy segura. Bueno, déjame pensar. Y mira, o fíjate, esas las uso muchísimo. Mira, te voy a contar algo. Fíjate que me pasó algo increíble. Exacto, Pedro. Esas palabritas hacen que tu español suene mucho más natural, más fluido. Pero hey, una pregunta. ¿No es malo usar muletillas? En la escuela siempre nos decían que no las usáramos. Buena pregunta. Mira, si estás dando una presentación formal o escribiendo algo académico, sí, mejor evitarlas. Pero, en conversación normal, son completamente naturales. Todo el mundo las usa. Entonces no tengan miedo de usarlas cuando hablan español. Los hace sonar más reales. Ahora hablemos de las contracciones y la forma en que realmente hablamos. Ah, esto es importante. Verónica, dame un ejemplo. Mira,
En los libros de texto te enseñan a decir para allá, pero en realidad mucha gente dice pa allá. O para acá, se convierte en pa' acá. Exacto. Y para arriba suena como para arriba cuando hablas rápido. También está el famoso debate de para y pa. Yo digo voy para la casa en lugar de voy para la casa. Sí, eso es súper común. Pero de nuevo, depende del contexto. En una entrevista de trabajo, tal vez dices para, pero con amigos puedes decir pa. ¿Y qué hay de las palabras que acortamos? Por ejemplo, está se convierte en ta. Ah, sí, está bien, en lugar de está bien. O está bueno, en lugar de está bueno. Aunque eso tal vez es un poquito más extremo. Mejor empezar con las contracciones más suaves. De acuerdo. Otro ejemplo es nada más, que mucha gente dice como no más. No más eso quiero. O ahorita, que usamos todo el tiempo. Ahorita vengo. Ahorita te llamo. Esa es interesante porque ahorita técnicamente significa en este momento, pero la usamos para decir en un rato. Es cierto. Si alguien te dice ahorita vengo, puede significar 5 minutos o 2 horas. Exacto. Es parte de la cultura. ¿Y ustedes que están aprendiendo español, ya sabían esto de ahorita? Es confuso, ¿verdad? Díganme en los comentarios si ya les pasó algo con esta palabra. Bueno, Verónica, ahora hablemos de algo que me encanta. Las expresiones de reacción. Ah, sí. Esto es clave para sonar amigable. Cuando alguien te cuenta algo, ¿cómo reaccionas? Pues si me cuentan algo sorprendente, digo, no manches. O ¿en serio? O no puede ser. Perfecto. Esas son reacciones muy naturales. También está ¡qué padre! Cuando algo es bueno. O qué genial. O qué chido. Aunque esa última es más mexicana. Sí, cada país tiene sus propias expresiones. En algunos lugares dicen ¡qué chévere! O ¡qué guay! Y si algo es malo o triste, puedes decir qué feo, o qué mal, o qué pena. También ¡ay no! Es muy común. ¡Ay no! ¡Qué terrible! Y una que me gusta mucho es ándale. Se usa para varias cosas. Puede significar exacto, o órale, o date prisa. Sí, ándale, es muy versátil. Depende del tono con que la digas. Hablando de tonos, eso es súper importante, ¿verdad, Verónica? Importantísimo. El mismo ándale puede sonar emocionado, enojado o urgente según como lo digas. Es como ay, que puede significar dolor, sorpresa, molestia o incluso ternura. Exacto. Por eso es tan importante no solo aprender las palabras, sino también escuchar cómo las dice la gente. Y para ustedes que nos están escuchando, aquí va un consejo. Vean series o películas en español. Así van a escuchar todas estas expresiones en contexto. Muy buen consejo, Pedro. Ahora vamos con otro punto importante. Hacer preguntas de forma natural. ¿Ah, sí? En vez de siempre decir cómo estás, hay muchas otras opciones. Por ejemplo, ¿qué tal todo? O ¿cómo te va? O ¿todo bien? Y algo que hacemos mucho es agregar no o verdad al final de las frases. Ah, sí, eso es muy común. Hace calor hoy, ¿no? O está rico, ¿verdad? Son como las tag questions en inglés. Hacen que la conversación sea más interactiva. Exacto. Estás invitando a la otra persona a participar en la conversación. También podemos usar cierto de la misma forma. ¿Te gusta el café, cierto? Y a veces hasta decimos, ¿no cierto? Que gramaticalmente es raro, pero lo usamos. Sí, ¿no cierto? Como para confirmar algo. Otra cosa que hacemos para sonar más amigables es usar diminutivos. Los diminutivos. Esos son muy tiernos. Explícale a la audiencia qué son, Verónica. Claro, los diminutivos son cuando agregamos ito o ita al final de una palabra para hacerla sonar más pequeña o más tierna. Por ejemplo, casa se convierte en casita o perro en perrito. Sí, pero no solo los usamos para cosas pequeñas.
Los usamos para sonar más amables o cariñosos. Por ejemplo, si digo dame un momento, suena más formal que dame un momentito. Exacto. O ahora versus ahorita, que ya mencionamos antes. También con los nombres. Carlos puede ser Carlitos o Ana puede ser Anita. Aunque eso depende de la confianza que tengas con la persona. No le digas Juanito a tu jefe. Bueno, a menos que tu jefe sea muy relajado. Cierto. ¿Y ustedes que están escuchando, les gustan los diminutivos? ¿Los usan? Cuéntenos qué les parecen, porque algunos estudiantes dicen que son confusos. Bueno, ahora hablemos de cómo terminar conversaciones de manera amigable. Sí, porque esto también es importante. No podemos simplemente decir adiós y cortar la llamada. Exacto. Generalmente decimos algo antes del adiós. Por ejemplo, bueno, te dejo. O, bueno, nos hablamos. O, bueno, me tengo que ir. O te dejo porque tengo que hacer unas cosas. Y después de eso viene la despedida. Cuídate, es muy común. Sí, cuídate, es perfecto para amigos y familia. También que estés bien o que te vaya bien. Y si es de noche, puedes decir descansa o que descanses. O el clásico hasta luego o nos vemos. Hasta pronto también es bueno. O más informal, nos vemos al rato. Y si hablas por teléfono, mucha gente dice hablamos o te marco después. Ah, sí. Te marco para decir te llamo. Esa es muy de teléfono. También está avísame cuando quieres que alguien te diga algo después. Avísame cuando llegues. O me cuentas, cuando alguien va a hacer algo interesante. ¿Me cuentas cómo te fue? Estas pequeñas frases hacen que la conversación no termine de forma abrupta. Exacto. Es como suavizar la despedida. Ahora, Pedro, hablemos de algo que también es importante, el uso de tú y usted. Esto puede ser complicado para los estudiantes. Verónica, ¿cuándo usas usted? Pues uso usted con personas mayores que no conozco bien, con mi jefe, en situaciones formales. ¿Y tú? ¿Lo usas con amigos, familia, gente de tu edad? Exacto. Pero esto varía mucho según el país. En algunos lugares usan usted mucho más que en otros. Sí. En Colombia, por ejemplo, usan usted hasta con amigos a veces. Y en algunos lugares de Centroamérica usan vos en lugar de tú. Cierto. Vos es como otra forma de decir tú, pero la conjugación cambia un poco. Pero para los que están aprendiendo, mi consejo es, empiecen con tú y usted. Ya después pueden aprender sobre vos. De acuerdo. Y cuando tengan duda, siempre es mejor empezar con usted. Y después la persona te puede decir, háblame de tú. Exacto. Es mejor ser un poco formal al principio que ser demasiado informal. Bueno, Verónica, también quiero hablar sobre el volumen y la energía al hablar. ¡Ah, sí! Esto es súper importante para sonar amigable. No es solo que dices, sino cómo lo dices. Exacto. Si hablas muy bajito y sin energía, puedes sonar aburrido o desinteresado. Pero tampoco queremos gritar. Es encontrar un balance. Sí, es como tener entusiasmo en la voz. Que se note que estás interesado en la conversación. Y algo que ayuda mucho es sonreír mientras hablas. Aunque la persona no te vea, se nota en tu voz. Es cierto. Cuando sonríes tu voz suena más cálida, más amigable. También está el tema de las pausas. No tengas miedo de hacer pausas al hablar. Sí, las pausas son naturales. Te dan tiempo de pensar y también le dan tiempo a la otra persona de procesar lo que dijiste. Y si necesitas tiempo para pensar, puedes usar esas muletillas que mencionamos. Déjame pensar. O, a ver. Exacto. Es mejor decir que quedarte en silencio total. ¿Y ustedes que están aprendiendo, les da miedo hacer pausas cuando hablan español? Díganme en los comentarios si les cuesta trabajo mantener el ritmo de la conversación. Buena pregunta, Verónica. Ahora hablemos de cómo mostrar interés en lo que la otra persona dice. Esto es crucial para tener una conversación amigable. No podemos solo hablar nosotros.
Tenemos que mostrar que estamos escuchando. Exacto. Entonces, cuando alguien te cuenta algo, puedes decir ajá, o sí, sí, o Oh, ya veo. O claro, para indicar que estás siguiendo la conversación. Y también hacer preguntas. ¿Y entonces qué pasó? O ¿y qué hiciste? Esas preguntas de seguimiento muestran que realmente te interesa lo que te están contando. También puedes repetir parte de lo que dijeron. Si alguien dice fui al cine, tú puedes decir ¿fuiste al cine? ¿Y qué viste? Exacto. Eso se llama eco en comunicación. Repites una parte de lo que dijeron para mostrar que estás prestando atención. Y otra cosa importante, los cumplidos. Cuando alguien hace algo bien, díselo. Sí, qué bonita tu camisa. O te queda muy bien ese color. O qué rico cocinas. Esos pequeños cumplidos hacen que la conversación sea más positiva y amigable. Pero tienen que ser genuinos. No digas cumplidos falsos porque se nota. Claro, tiene que ser sincero. Ahora hablemos de algo que a veces es difícil. Decir que no de manera amigable. Ah, sí, esto es todo un arte. No queremos ser groseros, pero tampoco podemos decir que sí a todo. Exacto. Entonces, en lugar de decir solo no, podemos suavizarlo. Por ejemplo, ay, me encantaría pero no puedo. O qué pena pero tengo otros planes. O la verdad es que no creo poder. O en este momento no me es posible. Y siempre ayuda a dar una pequeña explicación. ¿No puedo porque tengo que trabajar? Suena mejor que solo no puedo. Claro, porque das un contexto. La persona entiende que no es personal. Y también puedes ofrecer una alternativa. No puedo hoy, pero ¿qué tal mañana? Perfecto. Así demuestras que sí quieres, pero simplemente no puedes en ese momento. ¿Y para ustedes que nos escuchan, les cuesta trabajo decir que no en español? ¿Cómo lo hacen? Compartan sus experiencias en los comentarios. Bueno, Pedro, algo que no hemos mencionado mucho son las expresiones coloquiales. ¿Ah, sí? Esas frases que tienen un significado especial y que usamos todo el tiempo. Por ejemplo, estar en las nubes, que significa no estar prestando atención. O meter la pata, que es cometer un error o hacer algo mal. Dar en el clavo, cuando aciertas con algo, o estar en la lona, cuando estás sin dinero. También costar un ojo de la cara, cuando algo es muy caro. O tener pájaros en la cabeza, cuando alguien tiene ideas locas o raras. Estas expresiones hacen que tu español suene mucho más natural y fluido. Pero cuidado, algunas son específicas de ciertos países. Echar una mano significa ayudar en muchos lugares, pero en otros puede significar algo diferente. Por eso es importante aprender el contexto cultural también, no solo el idioma. Exacto. ¿Y ustedes? ¿Conocen algunas expresiones coloquiales en español? ¿Cuál es su favorita? Díganme en los comentarios. Ahora, Verónica, quiero hablar de algo que creo que es fundamental. No tener miedo de cometer errores. Ay, sí, esto es tan importante. Muchos estudiantes no hablan porque tienen miedo de equivocarse. Pero todos cometemos errores, incluso los hablantes nativos. Exacto. Yo cometo errores todo el tiempo. A veces digo una palabra por otra o conjugo mal un verbo. ¿Y sabes qué? La gente generalmente entiende de todas formas. Lo importante es comunicarte. Claro. Es mejor hablar con algunos errores que no hablar para nada por miedo a equivocarte. Y la mayoría de la gente es muy paciente con los estudiantes de español. Si ven que estás intentando, van a ayudarte. Sí, y si no entiendes algo, pregunta. Perdón, no entendí. O, ¿puedes repetir, por favor? Esas frases son súper útiles. No entendí esa palabra. ¿O puedes hablar más despacio? No hay vergüenza en pedir aclaraciones. Es parte del proceso de aprendizaje. Exacto. Y cada error es una oportunidad de aprender algo nuevo. Ahora hablemos de cómo mantener una conversación fluyendo sin silencios incómodos. Ah, sí, esos silencios que no sabes cómo llenar. Bueno,
Primero que nada, los silencios cortos están bien. No todo tiene que llenarse con palabras. Pero si quieres mantener la conversación, puedes hacer preguntas abiertas. Exacto. En lugar de preguntas que se responden con sí o no, haz preguntas que inviten a contar más. Por ejemplo, en lugar de ¿te gustó la película?, puedes decir ¿qué te pareció la película? Perfecto. Eso invita a una respuesta más larga, más elaborada. O cuéntame de tu día, en lugar de ¿tuviste un buen día? También puedes compartir tus propias experiencias relacionadas. Si alguien te cuenta algo, puedes decir, mira, a mí me pasó algo parecido. Eso hace que la conversación sea más de ida y vuelta, más balanceada. Y también está bien cambiar de tema si la conversación se estanca. Oye, cambiando de tema... por cierto, Sí, esas frases de transición son muy útiles. Hablando de eso, o eso me recuerda, así puedes mover la conversación naturalmente de un tema a otro. y algo que ayuda mucho es escuchar activamente. No solo esperar tu turno para hablar. Exacto. Realmente escucha lo que la otra persona dice y responde a eso. Porque si estás pensando en lo que vas a decir después, no estás realmente escuchando. Y se nota. La conversación se siente forzada, no natural. Bueno, Verónica, ya estamos llegando al final. ¿Hay algo más que quieras agregar? Sí, quiero hablar rápidamente sobre el humor en español. El humor. Eso es difícil en cualquier idioma. Sí, pero es parte importante de sonar amigable y natural. No tengas miedo de hacer bromas. Pero tiene que ser apropiado para el contexto y la persona con la que hablas. Claro, con amigos cercanos puedes hacer bromas más atrevidas, pero con conocidos es mejor mantenerlo ligero. Y el humor también varía mucho por país. Lo que es gracioso en un lugar puede no serlo en otro. Por eso es bueno empezar con humor suave, universal, cosas que todos puedan entender. Y si no entiendes una broma que alguien hace, está bien preguntar. No entendí el chiste. ¿El chiste? ¿Me lo explicas? Sí, y muchas veces las bromas tienen que ver con cultura o referencias locales que un estudiante no conocería. Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, para sonar más amigable en español, usa muletillas naturales, haz contracciones, reacciona con entusiasmo, usa expresiones coloquiales y sobre todo no tengas miedo de cometer errores. Exacto. Y recuerden que la práctica es la clave. Entre más hablen, más natural va a sonar su español. Y ustedes que nos están escuchando, ¿cuál de estos consejos les pareció más útil? ¿Van a intentar alguno en su próxima conversación en español? ¿Sí? Déjenos saber en los comentarios. Nos encanta leer sus experiencias y sus preguntas. Y si tienen ideas para futuros episodios, también díganoslo. Queremos hablar de temas que realmente les interesen y les ayuden. Bueno, Pedro, creo que es hora de despedirnos. Sí, ya nos tomamos mucho tiempo hoy, pero espero que haya sido útil para todos. Yo también. Recuerden que hablar español con confianza es un proceso. No se desanimen si al principio suena raro. Exacto. Todos empezamos así. Lo importante es seguir practicando y divirtiéndose con el idioma. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo. Sí, por favor. Y activen la campanita para que les llegue notificación cuando subamos un nuevo episodio. Y antes de despedirnos, quiero hablar de una última cosa que me parece muy importante. Dime, Pedro, ¿qué es? El lenguaje corporal. Aunque no lo crean, cuando hablas español en persona, tu lenguaje corporal también comunica si eres amigable o no. Claro. Es parte de la comunicación. En los países hispanohablantes somos muy expresivos con las manos. Exacto. Usamos las manos todo el tiempo cuando hablamos. No es necesario, pero es muy natural. Y también el contacto visual. Cuando hablas con alguien, es importante mirarlos a los ojos. Muestra que estás presente, que estás escuchando. Sí, pero sin exagerar. ¿No quieres estar mirando fijamente sin parpadear? Obvio. Tiene que ser natural. Y también está el tema de la distancia personal.
Ah, sí, eso varía por cultura. En general, en los países de habla hispana, la gente se para más cerca cuando habla que en otros países. Es cierto. Y cuando saludas, muchas veces hay contacto físico. Un abrazo, un beso en la mejilla, depende del país. En España, por ejemplo, se dan 2 besos. En México normalmente uno. En Argentina, uno también. Y entre hombres a veces es un apretón de manos o un abrazo con palmada en la espalda. Pero si no te sientes cómodo con eso, está bien. Puedes simplemente saludar con la mano o decir que prefieres no hacerlo. Claro, nadie te va a obligar. Lo importante es ser respetuoso. Y ustedes que nos escuchan, ¿cómo es el saludo en su cultura? ¿Es con beso, abrazo, apretón de manos? Cuéntenos en los comentarios. Nos da mucha curiosidad saber. Buena pregunta. Ahora, Pedro, también quiero mencionar algo sobre los apodos cariñosos. Ah, los apodos. Esos son súper comunes en español. Sí, es otra forma de sonar más cercano, más amigable. Por ejemplo, a tu pareja le puedes decir mi amor o cariño. O mi vida, o corazón. Esos son muy tiernos. Y con amigos puedes usar apodos como amigo o compa, que es corto para compadre. O hermano, aunque no sea realmente tu hermano. Es como decir bro en inglés. En algunos países dicen mano, que es más corto todavía, o carnal. Y también está güey o güey en México, que es súper común entre amigos. Aunque cuidado con ese porque puede ser ofensivo si lo usas con la persona equivocada o con el tono equivocado. Cierto. Mejor usar esos apodos solo cuando ya tienes confianza con la persona. Y para las mujeres hay apodos como amiga o comadre o simplemente compi. También reina o linda, pero esos pueden sonar muy íntimos, así que hay que tener cuidado. Exacto. El contexto siempre es importante. No puedes usar el mismo lenguaje con todo el mundo. Y hablando de contexto, también quiero mencionar las diferencias regionales en cómo la gente se comunica. Ah, sí, esto es fascinante. Cada país, cada región tiene su propio estilo. Por ejemplo, en Argentina la gente es muy directa. Dicen las cosas como son sin mucho filtro. Y en México tendemos a ser más indirectos, más diplomáticos. No queremos ofender. En España también son bastante directos. Y usan muchas expresiones que en otros países sonarían groseras, pero allá son normales. Como tío o tía, que lo usan para referirse a cualquier persona, no solo familia. O joder, que es una palabra muy común allá, pero en otros países es más fuerte. Por eso es importante estar consciente de dónde estás y con quién hablas. Y si no estás seguro, siempre es mejor pecar de formal que de informal. De acuerdo. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es la importancia de los cumpleaños y celebraciones. Ah, sí. En la cultura hispana, las celebraciones son muy importantes para mantener relaciones amigables. Exacto. Si es el cumpleaños de alguien, es común felicitarlos. ¡Feliz cumpleaños! O felicidades. Y si no puedes ir a la fiesta, al menos envía un mensaje o haz una llamada. También están las festividades. Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Padre. En esos días es muy común enviar mensajes de felicitación, incluso a gente que no ves seguido. Es una forma de mantener el contacto, demostrar que piensas en ellos. Y también está el famoso santo. En algunos países celebran el Día del Santo, que corresponde a tu nombre. Sí, aunque eso es menos común ahora que antes. Pero todavía hay gente que lo celebra. ¿Y ustedes celebran algo especial en su cultura que no es común en otros lugares? Díganme en los comentarios. Me encantaría saber. Bueno, Pedro, creo que ahora sí ya cubrimos todo lo importante. Sí, hemos hablado de muchísimas cosas hoy. Desde saludos hasta despedidas, desde muletillas hasta lenguaje corporal. Lo más importante que queremos que se lleven es esto. Ser amigable en español no es solo sobre las palabras que usas. Exacto. Es sobre la actitud, el tono, la energía que pones en la conversación.
Es sobre ser genuino, ser tú mismo, pero en español. Y no tratar de ser perfecto. La perfección es aburrida. Lo que la gente quiere es autenticidad. Muy bien dicho, Pedro. Recuerden que todos estamos aprendiendo siempre, incluso los nativos. El idioma está vivo, cambia todo el tiempo. Hay palabras nuevas, expresiones nuevas. Por eso es tan importante seguir exponiéndose al español. Ver videos, escuchar música, hablar con nativos. Y lo más importante, diviértanse. Si no están disfrutando el proceso, va a ser muy difícil sonar amigable. Totalmente de acuerdo. El español es un idioma hermoso, lleno de matices, de expresiones, de personalidad. Y ustedes pueden ser parte de esa comunidad de hablantes de español. Ya lo son. Así es. Cada vez que practican, cada vez que intentan hablar, están contribuyendo a mantener vivo este idioma. Entonces no se rindan. Sigan practicando, sigan mejorando, sigan siendo curiosos. Y sobre todo, sigan siendo ustedes mismos. Eso es lo que los va a hacer sonar más naturales y amigables. Perfecto, Verónica. Bueno, amigos, muchas gracias a todos por escucharnos hoy. Sí, gracias por su tiempo y por su atención. Esperamos que este episodio les haya sido útil y que puedan aplicar estos consejos en sus conversaciones. Y recuerden dejar sus comentarios. Queremos saber qué piensan, qué les gustó, qué más quieren aprender. Y compartan el episodio con otras personas que estén aprendiendo español. Entre más seamos, mejor. Exacto. Somos una comunidad de aprendizaje aquí en Hola Casta Español. Bueno, ahora sí nos despedimos. Ha sido un gusto enorme estar con ustedes esta tarde. Que tengan una linda tarde y una excelente semana. Cuídense mucho y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. ¡Hasta luego a todos! Adiós, que les vaya muy bien. Adiós.